Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero contarte sobre un tema muy interesante. Si quieres saber de qué se trata, quédate conmigo, ya que hoy la ciencia de la fe te trae la Pascua, su origen, significado y relevancia. Comenzamos. Para empezar a hablar sobre este tema tan relevante, que es la Pascua, no solo para nuestros hermanos judíos, sino para nosotros también, como cristianos católicos, tenemos que sentar los antecedentes de lo que es el origen de esta hermosa y muy significativa celebración. Pues bueno, déjame decirte que miles y miles de años antes de que Jesús llegara a este mundo, vivía en Israel un hombre llamado José, el cual fue vendido por envidia por sus hermanos como esclavo, y después de muchas peripecias, fue a parar a la corte del faraón egipcio hasta convertirse en su primer ministro. Después, muchos israelitas, siguiendo a José, se asentaron en Egipto, al punto tal de que superaron en número a los propios egipcios aún estando en su tierra. Posterior a la muerte de José, unos 200 años, ascendió al trono de Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José y sometió al pueblo hebreo, que como lo mencioné, era más numeroso ya que el suyo propio, por temor a que los hebreos se rebelaran y tomaran el control del antiguo Egipto. Cuando estaban prisioneros en Egipto, los hebreos creían, al no recibir respuesta de parte de Dios, que éste había olvidado su alianza, es decir, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, y que no cumplía con sus promesas. O creían también que Dios había muerto, o que los dioses egipcios eran más poderosos que él, al observar las majestuosas pirámides edificadas en honor a sus faraones y a sus dioses, como Ra, Osiris, Seth, Isis, etc. Es así que por aquel entonces nació Moisés, 1500 años antes de Cristo aproximadamente. Por temor a que fuera asesinado por los egipcios, su madre lo metió en un canastillo de junco y lo dejó a orillas del río Nilo. Fue así que la hija del faraón fue a bañarse al río y descubrió la canastilla con el bebé adentro y decidió salvar al pequeño. Como el niño necesitaba una nodriza, María, la hermana de Moisés, quien vigilaba desde las sombras el hecho, consiguió que la propia madre del niño lo amamantara. Cuando creció el niño, su madre lo presentó ante la hija del faraón y lo nombró Moisés, que significa en egipcio salvado de las aguas, y lo educó e instruyó en las ciencias y artes faraónicas. Cierto día, por defender a un hebreo que estaba siendo maltratado, Moisés mató al cruel guardia, pero por temor a represalias, huyó al desierto, donde vivió 40 años guardando los rebaños de un sacerdote llamado Jetro, con cuya hija Séfora se casó. Esto lo puedes leer en el capítulo número 2 del libro del Éxodo. Cierto día, Moisés, siendo ya anciano, pastoreando los rebaños de su familia, se le apareció Dios en forma de una zarza, pero ésta estaba encendida y le confirió la misión de libertar al pueblo hebreo. Fue en este episodio que Dios reveló su nombre a Moisés y que designó el Señor como compañero de Moisés a su hermano Aarón. Moisés entonces, después de muchos años, regresó a Egipto y dijo al faraón el deseo de Dios de liberar al pueblo, a lo que el faraón se negó, motivo por el cual Dios castigó a aquel pueblo con 10 terribles plagas. La primera, las aguas se convirtieron en sangre. La segunda, todo el país se cubrió de ranas. Tercera, nubes de tábanos molestaron a los hombres y a los animales. Cuarta, se llenó de moscas el ambiente. Quinta, la peste atacó al ganado. Sexta, aparecieron úlceras en la piel de personas y animales. Séptima, una tormenta de granizo destruyó las cosechas.
Octava, la invasión de langostas que cubrió los campos fue una señal muy evidente. Novena, una espesa bruma oscureció al país por 3 días. Y la 10ª, en una misma noche, perecieron todos los primogénitos egipcios. Y es aquí donde podemos ya hablar de la institución de la Pascua, tal cual lo puedes leer en los capítulos 12 y 13 del libro del Éxodo. Antes de la última plaga, había dicho Dios a Moisés que el día 14 del mes tomara un cordero de 1 año, sin mancha, es decir, que fuera perfecto, que no tuviera defectos físicos, y reunidos en familia, lo inmolaran por la tarde, es decir, lo cocinaran, y con su sangre marcaran las puertas de las casas, y se comieran la carne asada con pan ácimo, o sea, con pan sin levadura, es decir, un pan amargo y nada delicioso. Así, cuando Dios enviara a su ángel y viera la sangre embadurnada en las puertas, seguiría de largo y se salvarían. Y así nació la Pascua. Pero, ¿qué significa la palabra Pascua? Bueno, la palabra Pascua procede del hebreo Pesaj, que quiere decir paso. Pero, ¿paso de qué o por qué? Bueno, pues eso es lo que te voy a contar a continuación. El relato continúa contando que el faraón, vencido por tantas calamidades, consintió a Moisés y a su gente salir de Egipto. Esto sucedió en el año 1450 a.C. aproximadamente. Pero más tarde, el tirano monarca se arrepintió y envió en su persecución a su ejército, que les dio alcance en las riberas del Mar Rojo. Al ver los hebreos que serían eliminados, muertos de terror, comenzaron a murmurar contra Moisés. ¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos en Egipto, déjanos en paz, serviremos a los egipcios, pues más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto? A lo que Moisés les respondió, no teman, estén firmes y verán la salvación que Dios les otorgará, pues los egipcios que ahora ven, no los volverán a ver nunca jamás. Dios peleará por ustedes, no se preocupen. Esto lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 14, versículos 11 a 14. Aparte de una liberación territorial, Moisés liberó a su pueblo de todo aquello que lo contaminaba y lo enviciaba, es decir, otra ideología, otro pensamiento, otras costumbres, pero sobre todo, otros dioses. Y precisamente ese paso, ese Pesaj en hebreo, o esa Pascua en español, es el paso de la libertad que Moisés le dio a los hijos de Dios. Una liberación no solo territorial, sino también espiritual, para que dejaran todo aquello que los oprimía, aparte de la esclavitud, y volvieran a presentarse ante los ojos del único y verdadero Dios. Ahora ya sabes lo que significa la palabra Pascua. Posteriormente, es por todos conocido que por la intervención de Dios, el pueblo judío cruzó a pie el Mar Rojo, que se abrió en dos. El ejército faraónico también lo intentó, pero en ese momento el cauce del mar volvió a la normalidad y perecieron ahogados bajo las aguas tanto jinetes como caballos. La historia continúa 40 años a través del desierto en el que estuvieron los judíos siendo alimentados por Dios. Y bueno, pues ese es el significado de la Pascua que celebran hasta el día de hoy nuestros hermanos los judíos. Ese paso que les dio Moisés de la esclavitud egipcia a la libertad de los hijos de Dios y la consecuente llegada a la tierra prometida, Israel. Pero, ¿qué relación guarda este episodio del Antiguo Testamento con nosotros los católicos? ¿En qué se diferencia la Pascua hebrea de la Pascua católica? Bueno, en que recordemos que el antiguo pueblo, a través del patriarca Abraham, había sellado una alianza con Dios, en la que Dios le dijo, ustedes encárguense únicamente de alabarme y de adorarme como un pueblo elegido que son para mí,
y yo me encargaré siempre de velar por ustedes. Pero con la llegada de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, esa alianza antigua hecha por Dios con los judíos queda inválida, porque Jesús, como lo decimos en la Santa Misa, es el Cordero de Dios, es decir, esa víctima que se ofrece, esa víctima que se inmola. Recordemos que frecuentemente los judíos tenían que estar renovando ese pacto o esa alianza con Dios a través del sacrificio de un animal, tal cual lo hicieron en la Pascua. Podría ser una cabra, una ovejita, una vaca, etc. Un animal con ciertas características al cual cocinaban al fuego, se comían su carne y ofrecían su sangre a Dios. Pues bueno, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, con su bendita encarnación en el vientre santísimo de la Virgen María, Él mismo es el nuevo Cordero, es decir, sin mancha, sin defecto, un varón con todas las distinciones posibles, en sentido figurado evidentemente, y es decir, el que se ofreció una única y exclusiva vez en sacrificio permanente y eterno a Dios por la salvación de todos los seres humanos. ¿Cuándo fue esto? Bueno, pues al ser crucificado en el año 33 de nuestra era. Si hacemos una comparación, una analogía entre el sacrificio hebreo y el sacrificio que hizo Jesucristo, pues podemos ver que un corderito, una vaca o un cabrito, pues realmente no son animales violentos, como podría ser un león o tal vez un toro, inclusive, una cabra. Simplemente corre la frase inclusive que dice, se dejó llevar al matadero como corderito, porque pues ni siquiera intentan defenderse. Y de esa misma manera sucedió con nuestro Señor Jesucristo, cuando fue apresado en el huerto de Getsemaní, solito, como un cordero se entregó, sin oponer resistencia, al punto tal que cuando Simón Pedro le cortó la oreja al soldado Malco, nuestro Señor le dijo, guarda esa espada, porque quien a hierro mata, a hierro muere, y después de todo, inclusive sanó la oreja del soldado hebreo. Pues bien, asimismo fue ofrecido Dios, nuestro Señor Jesucristo, a su Padre Celestial, derramando hasta la última gota de sangre, como lo hacían los judíos o hebreos con los animales, pereciendo evidentemente porque Jesús, como verdadero hombre que era, experimentó ese paso inevitable por el que tendremos que transitar todos los seres vivos de este planeta, que es la muerte. Sí, Jesús murió, su corazón dejó de latir y los análisis clínicos y forenses dicen que murió porque no tenía ya más sangre que derramar. Es decir, Jesús murió por falta de sangre hasta que su corazón entró en shock. En el ámbito religioso podemos entonces poner esa analogía entre la Pascua judía, es decir, el paso de la esclavitud a la libertad, de Egipto a Israel, y nosotros lo podemos tomar como el hecho de que Jesús nos quitó la esclavitud del pecado. El pecado que entró al mundo por Adán y Eva, que fueron mal influenciados o fueron abordados, acechados por el demonio, y ese pecado que nos corrompe, que nos da esa proclividad a hacer el mal, que es lo que conocemos como el pecado original, con el que todos nacemos. Es decir, el ser humano no nace siendo malo, absolutamente nadie. Tú puedes ver a un bebé, a un niño de 4 o 5 años, y es la pureza con pies. Tanto así que nuestro Señor Jesucristo decía que entre sus preferidos estaban los niños. Pero entonces, ¿cómo podemos argumentar o defender la cuestión de que nos dicen que el ser humano nació ya pecando o contaminado? Pues realmente no.
el pecado original no es que el ser humano haya nacido ya con un pecado que tenga que purgar o que tenga que cargar con él, porque esto, bueno, tendría relación con la famosa reencarnación y esas filosofías y creencias hinduistas o budistas. No, el pecado original no es otra cosa más que esa proclividad, esa tendencia que tiene el ser humano a hacer lo incorrecto, aún sabiendo que al hacerlo se está alejando voluntariamente del camino dado por Dios a través de los 10 mandamientos. Es decir, si el ser humano fuera capaz de hacer lo correcto, lo que Dios manda, lo que se sabe que es bueno, no existirían los 10 mandamientos. Pero como el ser humano tiene esa tendencia a corromperse y corromper a los que lo rodean, pues existen los 10 mandamientos y por desgracia existe el pecado original. Bueno, pues de todas esas ataduras espirituales es de lo que Jesús nos salvó en el santo sacrificio de la cruz. Es decir, por eso nosotros, lo que se conoce como Semana Santa, el evento posterior, una vez celebrada la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo conocemos también como la Pascua de Resurrección. Nuestra Pascua, la católica, donde ya no celebramos con un animal, ni con sangre animal, ni comiéndonos dicho ser, ni conmemorando ese evento antaño y arcaico. Celebramos nosotros esa nueva alianza que selló Jesucristo con su propia sangre, con su Padre celestial. Es decir, ese paso que nos dio de la esclavitud del pecado, esa liberación, para volver a tener la amistad de Dios, su amor y su gracia una vez que muramos y con los méritos alcanzados podamos llegar a su presencia en el paraíso. Ese es el sentido real de la Pascua que nosotros los católicos celebramos, que es completamente diferente a la Pascua que siguen celebrando hasta el día de hoy nuestros hermanos los judíos. Y bueno, en pocas palabras, la celebración pascual de los católicos se resume en 2 acontecimientos esenciales, pero hermosos. El primero, el nuevo pacto, la nueva alianza eterna y perenne que selló Dios con su Padre Celestial mediante el derramamiento de su sangre en la cruz y su posterior muerte, que realmente lo conmemoramos, sí, pero no es el sustento principal de nuestra fe, porque a fin de cuentas todos vamos a morir algún día. Incluso nuestro Señor padeció la muerte, no así la corrupción del cuerpo. Y el segundo elemento, que es el más maravilloso de toda la historia de la humanidad y de nuestra salvación, es la resurrección de nuestro Señor, porque Él ha sido el único ser humano en toda la historia de la humanidad, antes y después de Él, que ha resucitado. Y gracias a esa resurrección, nos devolvió la amistad de Dios, nos devolvió el favor de Dios, y somos dignos de ser herederos del trono celestial. De vivir algún día en el paraíso junto con Dios uno y trino, la Santísima Virgen y todos aquellos amigos, parientes y familiares que hayan muerto en la amistad de Dios. Ese es el fundamento esencial de nuestra Pascua. Bien, ahora como acotación final, quiero explicarte el por qué cambia de fecha cada año la celebración de la Semana Santa. Bueno, pues te explico que en los tiempos de la Iglesia primitiva había serias confusiones para celebrar la Pascua cristiana. Fue hasta el Concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era donde se llegó a un común acuerdo. Primero, que la Pascua se celebrase en domingo, por el único y sencillo motivo de que Jesucristo resucitó ese día. También, como segundo punto, se llegó al acuerdo de que no se debería coincidir nunca con la Pascua judía, que se celebraba independientemente del día de la semana. Es decir, la Pascua judía puede caer en jueves, en lunes, en miércoles, etc. Y así se evitarían paralelismos o confusiones entre ambas religiones. Ahora, como tercer punto tenemos que
Se trataba de evitar que los cristianos celebrasen la Pascua más de una vez en un mismo año. Y entonces, por este tipo de motivos, desgraciadamente siguió habiendo diferencias, hasta que por fin en el año 525 se unificó la celebración de nuestra Pascua cristiana. Y el motivo real en sí, por el que cambia de fecha cada año nuestra celebración de Semana Santa, es porque la Pascua de Resurrección tiene que caer el primer domingo posterior a la primera luna llena de primavera. Es decir, si la primavera inicia el 21 de marzo y la primer luna llena, empezando primavera, cae, por ejemplo, un miércoles 31 de marzo, pues ese 31 de marzo se toma como referencia para que el siguiente domingo posterior a ese día se celebre el domingo de resurrección. Por eso la fecha de celebración varía entre el 22 de marzo y el 25 de abril, y de ahí el cambio que se da año con año. Recordemos también que esto tiene mucho que ver con que en la primavera pues regresa el sol, regresa el calor, los hielos se derriten, resurge la vida, resurge la naturaleza, el ciclo de vida de los animales, que hace referencia a esa resurrección gloriosa que tuvo nuestro Señor Jesucristo después de 3 días en el sepulcro oscuro y frío que representaría el invierno que precede a la primavera. Y bueno, pues el plenilunio, es decir, la luna llena, con ese brillo, con esa majestuosidad con la que se ven los cielos, pues representa precisamente ese brillo y esa majestuosidad con la que nuestro Señor Jesucristo resucitó glorificado completamente después de su dolorosísima pasión. Entonces, bueno, tenemos 2 vertientes por el cual se cambia la celebración de nuestra Semana Santa año con año. Lo reitero, la primera es porque tiene que caer el primer domingo posterior a la primer luna llena empezando primavera. Y segunda, porque esa luz, ese brillo representa a nuestro Señor Jesucristo glorioso, triunfante y listo y dispuesto a recibirnos en su regazo como buenos hijos de Dios que somos. Entonces, bueno, quiero hacerte una pregunta. ¿Ya sabías cuál era el significado de la Pascua, tanto hebrea y su traslación posterior a nuestra fe cristiana? ¿Sabías el motivo por el cual se cambia la celebración de nuestra Semana Santa año con año? Si no es así, bueno, pues ahora ya lo sabes. Y si ya lo sabías o tienes algo que agregar o que comentar, déjamelo aquí abajito y con todo gusto lo leeré. Recuerda que yo te deseo lo mejor, que el Señor Jesús te bendiga, que la Santísima Virgen María te cubra con su manto. Nos vemos la próxima. Adiós.